Muchas gracias, doctora Aroca, por esta maravillosa charla. Las preguntas las vamos a dejar para el final de la sesión. Le damos la bienvenida al doctor Víctor Lorenzo de España, de las Islas Canarias, que nos va a completar su interesante charla de ayer acerca de la nutrición renal. Hoy vamos a hablar acerca de hidratación en el paciente con enfermedad renal crónica. Bienvenido, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer seguir con esta presentación seriada que he traído. Ayer les hablaba de un manejo renovador nutricional del paciente con enfermedad renal crónica, en la cual finalizaba diciéndole al paciente que le decimos que coma. Hacía bastante hincapié en la importancia de la carga alcalina, que digamos es un aspecto renovador en el manejo del enfermo renal, ya que le aumentamos las verduras y las frutas para aumentar la carga alcalina con un objetivo renoprotector. Ahora voy a intentar, como ayer le dije que les decimos que coma, hoy voy a intentar contestarle al paciente cuando me pregunta, doctor, ¿cuánto debo beber? Y después le voy a hablar de la importancia de los parámetros urinarios para verificar y hacer un seguimiento de los hábitos nutricionales del paciente y cómo se adhieren a nuestras recomendaciones. Ustedes pueden encontrar las charlas en nuestro navegador temático de nefrología. Bueno, ya ha pasado la imagen, que es Nefrología al Día, del cual yo soy editor, y que la verdad que tiene muchas visitas de Colombia. Es el tercer país que más lo visita, y para nosotros es una satisfacción, desde luego, y ahí están todos los temas. Entonces vamos a hablar del volumen de orina, intentando responder esto. Doctor, ¿cuánto debo beber? Es frecuente, ¿verdad?, que en la consulta nos lo pregunten, y en las guías no está. Porque yo orino mucho, más de noche, o cuando tengo que recoger la orina, orino menos. ¿Verdad que eso también lo dicen los pacientes? Y a veces lo subestimamos, pero yo les voy a mostrar que eso probablemente sea cierto. Porque además la diuresis cae en verano, y la creatinina sube en verano. A mí me llevó a explorar todo esto cuando yo veía que algunos pacientes que llevaban la consulta de enfermedad renal crónica, en verano lo veían otros compañeros, les subía un poco la creatinina porque se deshidrataban por algo y lo entraban en diálisis, cuando podríamos haberlo recuperado con una hidratación adecuada. Las guías, el up-to-date y las guías en general mencionan que el balance hídrico se mantiene en etapas avanzadas, pero advierten mucho del cuidado de la sobrecarga hidrosalina, y esto puede ser una excepción, pero no es la regla. Por esto yo voy a seguir con este tema, enlazando con este concepto. El alto flujo urinario es una condición del enfermo renal. De acuerdo, el paciente con enfermedad renal crónica orina más cuando tiene enfermedad renal. Fíjense ustedes, aquí tenemos con un filtrado normal de 180 litros en 24 horas, la diuresis está eso, entre 1 y pico, un poco más de 3 litros en caso de poliuria, o sea, entre 0,8 y 1,7 del filtrado glomerular. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica avanzada, digamos 22 litros de filtrado en 24 horas? Suelen mantener diuresis entre 2 litros y 2 litros y medio, o sea, orinan entre el 9 y el 11% del filtrado glomerular. O sea, por nefrona residual, producen 10 veces más orina. ¿De acuerdo? Fíjense, en nuestra consulta prediálisis en 261 enfermos con menos de 30 de filtrado, la diuresis media, y el rango intercuartil, era de más de 2 litros y medio, 2 litros 700. Y entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la cantidad de líquido ingerida puede ser un factor de riesgo de enfermedad renal crónica no establecido, como hablamos de la carga alcalina, o como los clásicos, como son la proteinuria, el más importante, la sal o el azúcar, por decirlo así. Y entonces aquí tenemos que la baja ingesta líquida puede tener efectos adversos en 3 escenarios. Este lo conocen bien, este también lo conocemos, aquí siempre hay que animarlos, pero yo voy a hablar hoy de la carga líquida como factor de riesgo de enfermedad renal crónica. Aquí hay una excelente revisión del tema. ¿De acuerdo? El balance de los estudios poblacionales sugiere recomendar alta ingesta líquida como medida renoprotectora, aunque bien hay que decirlo, hay datos discrepantes, la evidencia no es completa. Aquí tenemos estudios muy interesantes, este es un estudio poblacional, este grupo de Clark y Sontrom han hecho casi todos los trabajos, en los cuales analizaron la relación entre el volumen de orina y el deterioro renal en un número grande de pacientes con un filtrado glomerular mayor de 60 durante un largo periodo de seguimiento, y aquí vemos en un
en un análisis de riesgo, la relación inversa entre el volumen de orina y el daño renal. Aquellos que orinaban más de 3 litros durante el seguimiento mostraron menor deterioro renal, disminuyendo el riesgo relativo. Y aquí un concepto muy importante que enlaza un poco con los hábitos que me han contado nutricionales aquí en Colombia. ¿Qué pasó? El mismo autor, en un estudio poblacional en 2013, analizó que había menor deterioro renal cuanto la ingesta líquida era mayor. Pero aquí notaron que estos potenciales efectos beneficiosos se perdían cuando la elevada ingesta líquida era a expensas de productos azucarados. O sea, la alta ingesta líquida debe ser con agua pura. Otro estudio poblacional describe que la alta ingesta de agua se asocia a menor riesgo, no solo de deterioro renal, sino de albuminuria, que es un estudio poblacional con pacientes con filtrado mayor de 13, y el alto volumen de agua se asoció con menor riesgo de albúmina. Aquí tenemos el alto volumen, riesgo 1, el riesgo aumenta un 42% y un 38% de enfermedad renal crónica con baja ingesta de líquida. Pero no todos los estudios lo validan. Aquí voy a pasarlo un poco rápido. Aquí hay 3 estudios que no encuentran por lo menos beneficios entre la ingesta líquida habitual y la ingesta líquida estimulada, aumentando una ingesta en 0,7 a 1 litro. Y este estudio lo que describe es que la baja ingesta líquida o la más alta ingesta líquida tampoco aporta beneficios respecto a la ingesta líquida estándar. Pero yo les voy a mostrar el análisis completo de 3 revisiones muy importantes. Por lo cual, como les decía ayer en muchas cosas, la mejor de las posibles. A falta de mayor evidencia, hay que animar a que los pacientes estos tengan un alto volumen urinario. El uso en medicina del agua, este autor en una gran revisión concluye que el riesgo de litiasis, enfermedad renal crónica y poliquística, enfermedad poliquística, puede beneficiarse de una diuresis de 3 a 4 litros y este nivel de excreción es razonablemente seguro. Esta otra revisión, también muy amplia y muy reciente, habla de la hidratación como hipótesis de salud. Y en orden de asegurar una hidratación óptima, propone una ingesta de agua de 2,5 litros a 3,5 litros para alcanzar una diuresis de 2 a 3 litros, manteniendo una osmolaridad bastante baja, más baja de lo que es habitual en una población. Nosotros en general tenemos una osmolaridad entre 600 y 1 litro, a menos que estamos en situación de deprivación. Y este último también avala la hidratación como protector de progresión, y aquí lo que demuestra, aquí ya entra en juego la vasopresina, la hormona antidiurética. Hizo un estudio con la copeptina, que es paralelo en su secreción a la vasopresina, pero se puede medir en sangre, y entonces muestran que la alta ingesta de agua puede ser beneficiosa a la función renal, en todas las formas de enfermedad renal crónica, y aquí ya entra en juego, como voy a hablar ahora, de la hormona antidiurética. Vamos a ir un poco más allí, vamos a hablar de los escenarios de enfermedad renal crónica que también avalan los efectos renoprotectores de la hidratación, como son la nefropatía endémica mesoamericana, muy cerca de aquí, y la ya bien conocida poliquistosis renal. Aquí tenemos también en Nefrología al Día una revisión del doctor García Trabanino, creo que era de El Salvador, en la cual nos analiza los aspectos de la nefropatía endémica mesoamericana. Aquí, para resumir, las poblaciones expuestas a elevado estrés térmico ocupacional y como consecuencia de deshidratación crónica muestran lesiones crónicas progresivas de atrofia tubular, fibrosis, glomeruloesclerosis, y estas lesiones se han replicado en estudios experimentales en ratas sometidos repetidamente a calor y deshidratación. De tal forma que los programas de agua con soluciones electrolíticas, etcétera, reducen la incidencia de daño renal durante la cosecha del agua de la caña de azúcar. Ahora fíjense, esto lo saqué de una de las discusiones y que me pareció curioso por lo menos. Si el estrés térmico es un factor de riesgo, la enfermedad renal crónica podría añadirse a los riesgos de salud relacionados con los cambios, con el cambio climático, de tal forma que si esto sigue así podemos esperar cada vez más enfermedad renal crónica. Pasando a la poliquistosis renal. El aumento de la ingesta de agua ha demostrado enlentecimiento en el crecimiento de los quistes. Esto lo sabemos todos, ¿verdad? Pero esto se hace vía supresión directa de la hormona antidiurética. Ya hace muchos años se decía, ¿agua para el poliquístico? Probablemente sí. Mucha agua retrasa el crecimiento de las quistes y el daño renal.
Ahora ya tenemos el tolvaptán, ¿verdad? Que es un inhibidor del receptor de la hormona antidiurética. Atenúa el crecimiento de los quistes y el deterioro renal, de tal forma que ya sea vía supresión directa o vía del receptor, en la enfermedad poliquística es eficaz conseguir un alto flujo urinario. Todo suma, ¿verdad? De tal forma que vamos a concluir que en este sentido, la hormona antidiurética tiene mucha culpa, como para el sistema renin-angiotensina en la otra línea de la hipertensión. Fíjense, ya hace años ya teníamos este trabajo en la cual vasopresina era una nueva diana terapéutica para la prevención y retardo de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética induce vasoconstricción de la arteriola eferente, hiperfiltración glomerular, aumenta la reabsorción tubular de sodio, estimula la síntesis de renina por activación de los receptores y tiene un efecto directo sobre la proliferación mesangial, induciendo daño intersticial y nefroesclerosis. Entonces, este itinerario de enfermedad renal crónica con retención de solutos, agua, estado hiperosmolar y aumento de la hormona antidiurética con daño renal, lo podemos interrumpir con una adecuada hidratación. Ahora bien, todavía no le he podido contestar al paciente, doctor, ¿cuánto debo beber? ¿Verdad? Entonces, sabemos que la hidratación y la carga de solutos en adultos sanos, ante una dieta estándar habitual de 600 miliosmoles de soluto, estos solutos los debe eliminar el riñón, ¿verdad? Dado que la osmolaridad máxima, la que hemos estudiado en fisiología, es de 1200 a 1400 miliosmoles, la estabilidad la conseguiríamos orinando 500 mililitros para poder eliminar esta carga osmótica. Esta información nos puede dar argumentos razonables, biológicos, para estimar la diuresis mínima necesaria que necesitan estos pacientes. ¿Qué ocurre en la enfermedad renal crónica? En nuestros pacientes en la consulta prediálisis, la orina es absolutamente isostenúrica, 300. Estos son los datos de nuestra consulta, pacientes con menos de 30 de filtrado, 296. De tal forma, de tal forma que harían falta 2 litros por día mínimo para excretar la carga osmótica de soluto. Pues este es un informe razonable y analizada de cuánto le decimos que tiene que beber. Mantener una diuresis mayor de 2 litros ayuda, especialmente en pacientes mayores y en verano, a conseguir la eliminación de la carga osmótica. Esto se consigue en función de las pérdidas renales con una ingesta entre 2,5 litros y 3,5 litros al día. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son mis sugerencias finales ante esta propuesta? Partimos de la premisa que la evidencia no es totalmente contundente. Decirle al paciente, beba lo que tenga sed, a mí me parece insuficiente. Siempre me lo preguntan en las charlas, porque yo creo, inclusive a las personas mayores, que hay que animarlas a beber. Se les deprime el centro de la sed y entran en deshidratación fácil, eso especialmente en personas mayores. Por lo tanto, yo propongo alcanzar una diuresis de 2 a 3 litros por día, eso llevaría una ingesta mayor de 2,5 a 4 litros, que nos puede ayudar a preservar la función renal. Y tenemos algunas medidas complementarias para los efectos. Yo les aseguro que no estoy haciendo nada. Medidas de control complementarias. Muy importante, beber agua pura, evitar las azucaradas. Medir periódicamente la diuresis y control del peso. Siempre se lo hemos hecho a los pacientes para que ellos vean la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque ellos dicen que recogen, que orinan menos cuando vienen. Y debe ser cierto, porque vienen muy estresados cuando vienen a traer la orina al hospital. Y el estrés es un factor que inhibe la hormona, que estimula la hormona antidiurética, ¿verdad? Así que yo eso me lo creo, eso me lo creo. Además, debemos prevenir la deshidratación en épocas estivales, en pacientes mayores, y el autocontrol de la medicación, frenando, disminuyendo los diuréticos y los bloqueantes del eje ante pacientes que entran en estado de deshidratación o de deprivación de agua. Ahora bien, esta es la última y quiero advertirlo muy bien. Todo esto hay que hacerlo con permiso del corazón. No es aplicable a pacientes con síndrome cardiorrenal 1 o 2, que suelen estar bastante hipertensos, con antecedente de insuficiencia cardíaca y fracción de eyección baja. El bajo volumen urinario y la retención hidrosalina en estas situaciones es más a fallo de bomba que a fallo del riñón, a menos que los riñones sean totalmente terminales. Y el último es el problema que ya estarán pensando, que es la hiponatremia. El riesgo es muy bajo. Yo, animando a algunos pacientes a beber como medida renoprotectora, muchos se han pasado los 4 litros y he visto ocasionalmente casos de hiponatremia. Por lo tanto, mantener con estas premisas ese alto flujo urinario yo creo que es una medida renoprotectora saludable y les estimulo a los que lo practiquen en consulta. Con esto termina esta charla.
y me pasas a la otra. Bien, entonces hasta aquí ayer le decía qué le decimos que coma, hoy le contestábamos cuánto debe beber, pero ahora quiero entrar en otro escenario que está muy poco actuado expresado en las guías y que me parece importante, que es vigilar cómo el paciente hace el seguimiento de la dieta, que siempre está puesto en entredicho, siempre está dicho que no se adhieren, y aquí los parámetros urinarios nos pueden ayudar. La evaluación de los parámetros urinarios es fundamental en el estudio de la función tubular y de los trastornos hidroelectrolíticos, ¿verdad? Sin embargo, existe notable vacío de información en la enfermedad renal crónica, tanto como herramienta de aproximación diagnóstica como para el seguimiento de nuestras recomendaciones. Aquí, bueno, lo tengo también en un vídeo, comentaremos la utilidad de los siguientes parámetros: sodio, nitrógeno ureico urinario, fósforo, calcio, potasio, y la combinación del nitrógeno urinario y el potasio para evaluar indirectamente la carga ácida. Esto yo lo llevo más de 15 años de rutina en la consulta, y yo sé que es una práctica que prácticamente no se utiliza y que cada mes se usa solamente en la muestra de orina de la mañana para el cociente albúmina-creatinina. Yo creo que este es un aspecto muy importante y que se debe poner en valor en el futuro. Los parámetros urinarios nos informan, fíjense, muy importante, más de lo que se absorbe de lo que se ingiere. Entonces estamos viendo lo absorbido, ¿verdad? Y nosotros, la absorción intestinal es muy variable y muchas veces sometida a las medicaciones del paciente. Y aparte, nos acercan al mundo real. Ahí vemos los límites de nuestras recomendaciones. Y también me parece importante porque el paciente percibe que lo estamos vigilando y se adhiere más. La ingesta salina. Vamos a ver lo que vemos en los parámetros urinarios a propósito de la sal. A ustedes les digo, ¿verdad? Estas son las últimas guías, son un poco más generosas, pero ingerir menos de 100 milimoles de sodio en 24 horas. Como se absorbe el 98%, el sodio urinario puede dar una información precisa del sodio ingerido. El paciente me dice que come sin sal, nosotros en orina vemos lo que está comiendo. ¿De acuerdo? Con esta sencilla ecuación, nosotros sabemos los gramos de sal, ¿verdad? Estos son los equivalentes de sodio en orina. Y esto es lo que le decimos a los pacientes. Y esto es lo que tiene que ver la población general. La diferencia es abismal, pero a cualquiera de nosotros, o vamos a hablar en general, si nos medimos el sodio de 24 horas, es frecuente encontrar estos valores absolutamente. En consulta, se crean demasiado éxito. Yo voy a contar las cosas como son en el mundo real. 335 pacientes, esto es el sodio, la mediana y atrás de intercuartil, entre 110 y 176. Esta ha sido la ingesta de sal con estas recomendaciones que hemos hecho. Nosotros verificamos que estos resultados son subóptimos, pero son mejores que la ingesta de sodio que tenemos en la pasada. Por ejemplo, pero es subóptimo. Con el paciente. Alcanzar ese rango de 5,06. Y vamos a ser realistas y vamos a decirle a los que escriben las guías que vean a los pacientes. Sinceramente no quiero pretender ser soberbio, pero este es nuestro mundo real. Para nosotros alcanzar este rango es todo un éxito. Y estamos hablando de 0,8 gramos kilómetros.
El fósforo urinario va con la ingesta de fósforo, de proteínas, ¿verdad? Y esto ha sido bien verificado. De tal forma que, fíjense usted, para una ingesta de proteínas de 50 a 60 gramos, que es lo que queremos conseguir muchas veces en la consulta prediálisis, la ingesta de fósforo suele ser en este rango. Pero hay una gran imprecisión en los registros dietéticos con el fósforo, la absorción intestinal es muy variable y las encuestas dietéticas no incluyen el efecto de los aditivos, ¿verdad? Entonces vamos a ir, el fósforo urinario nos aporta más información. Este también son una serie nuestra con este compañero y amigo de España que ha publicado una serie muy amplia y vemos la relación entre el nitrógeno urinario y el fósforo urinario, vean que son perfectamente paralelas, lo que da más valor al trabajo, ya que nos han salido los datos exactamente iguales. Y aquí vemos que para estos datos de nitrógeno urinario tenemos una eliminación de fósforo que está a una mediana de 500 miligramos de fósforo. ¿De acuerdo? Estos datos de fósforo urinario se corresponden muy bien con los descritos en las encuestas, asumiendo una absorción del 60%, de tal forma que la ingesta de fósforo de 800, 900 es frecuente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la consulta? Yo a los pacientes con valores de fósforo urinario menores de 500 nos orientan a que es una razonable adherencia a nuestras recomendaciones y valores superiores nos inducen a advertirle, Y una vez más le vuelvo a decir que con esto estamos orientados a lo que ellos están haciendo. Y intuitivamente le dijimos que no tome lácteos, que no tome esto y después no sabemos lo que pasa. O el calcio urinario para mí también fue otra sorpresa. La expresión urinaria de calcio en la población suele ser de 250 a 300 miligramos. De hecho, ustedes bien saben que valores de más de 4 miligramos por kilo son indicativos de hipercalciuria, ¿verdad? Pues fíjense ustedes, este es un trabajo que se diseñó con otros objetivos para hacer un estudio de balance de calcio con carbonato cálcico y la eliminación de sodio en orina de 42 miligramos. Bajísimo. Postulan que la absorción puede ser del 10, del 20%. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros fuimos a ver lo que encontramos y encontramos una vez más que la eliminación de calcio en la orina del paciente renal es bajísima, bajísima. Nosotros no lo utilizamos mucho en la práctica cotidiana porque no nos da información especial, pero sí es muy útil para el estudio del metabolismo fosfocálcico en el enfermo renal. Porque, ¿dónde va el calcio si en orina está tan bajo? O la absorción es bajísima, o se va a los vasos. Tampoco, no creo que se pueda ir todo a los vasos, pero en cualquier caso sabemos que esto hay que cuidarlo porque las calcificaciones vasculares son la principal causa de muerte del enfermo renal, ¿verdad? Y son desproporcionadamente mayores que para sus homólogos sanos. Y con esto dejo lo del calcio y paso al potasio, como evaluación de la carga ácida. Esto ya es totalmente inédito en las guías de práctica clínica, pero ya les decía, bueno, ahora se los voy a mostrar. Esta es una revisión muy interesante de estos autores que hablan de la carga ácida como una novedosa diana nutricional en la enfermedad renal crónica. ¿Y por cómo va esto? Ayer mostré esta diapositiva también. La producción endógena de ácidos deriva de la ingesta de proteínas y fósforos, lácteos, etc. Y la producción alcalina de los aniones orgánicos que van siempre ligados al potasio. Ayer mostraba la importancia de aumentar la ingesta de verduras y frutas para aumentar la carga alcalina como medida renoprotectora. La carga ácida evidentemente aumenta cuando restringimos frutas y vegetales por temor a la hiperpotasemia. Y entonces nosotros animamos, además de apurar un poco las proteínas y demás, a aumentar la ingesta de frutas y vegetales, ya que puede ser una estrategia más para disminuir la excreción renal de ácidos. La excreción urinaria, entonces vamos a ver cómo la valoramos la excreción urinaria, no solamente es mencionarlo. Una vez más, los parámetros urinarios nos pueden ser de ayuda, ya que la ingesta proteica la obtenemos del nitrógeno urinario, con esta ecuación que les mostré, y la eliminación urinaria de potasio nos refleja razonablemente la ingesta de frutas y verduras. Estos autores revisan todas las ecuaciones que se han utilizado para estimar la carga ácida, o bien sea desde la ingesta dietética, o bien sea de los parámetros urinarios. Nosotros y varios autores utilizamos esta, la más simple, dividiendo la ingesta proteica por el potasio urinario con esta ecuación que nos da la carga ácida en miliequivalentes. El potasio es un problema, evidentemente, por los pacientes con filtrado menor de 30, se habla que la dieta debe ser menor de 3 gramos, vamos a pasarlas a miliequivalentes, y entre pacientes con filtrado de 30 y 45 no está bien definido, y por lo tanto los nutricionistas y los médicos suelen ser excesivamente restrictivos, privando a los pacientes de cierta carga alcalina.
Varios estudios, aquí los tenemos, sugieren que una liberación prudente de verduras y frutas podría alcanzar una reducción del 40% de la carga ácida respecto a las medidas clásicas más restrictivas del potasio. ¿Qué les digo? Que esto hay que verificarlo. Entonces, por primera vez, y ya se lo decía ayer, me congratulo de ver en las guías de práctica clínica que el aumento de una dieta en frutas y vegetales puede ser una medida razonable para retrasar la progresión del fallo renal. El tema es que este trabajo que trae esto dice que deben aumentar las verduras y las frutas, pero no da unas cantidades. No da unas cantidades. Nosotros entonces en la consulta, pues yo lo he llevado así, los parámetros urinarios junto al potasio nos permiten monitorizar esta dieta. Y entonces lo he ido verificando, tratando de conseguir un nitrógeno urinario en orina menor de 7, un fósforo urinario menor de 500, y aumentar la eliminación de potasio en orina entre 70 y 100, lo que podemos llevar a una ingesta de potasio un poco mayor de 3 gramos, ya termino, un poco mayor de 3 gramos, consiguiendo reducir la carga ácida de forma razonable. Y este me parece que es un objetivo posibilista. Termino entonces diciendo que los parámetros urinarios aportan información con especial referencia a los hábitos